en este Cristo resucitado maravilloso, que es a quien nosotros servimos, a quien nosotros amamos, a quien hemos entregado nuestra vida, ¿verdad? Y queremos decirte, ¿verdad?, que la resurrección de Jesús es la verdad primordial de la fe cristiana. Sin fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no habría una salvación personal. Fíjense bien, sin fe en la resurrección de Jesús, no habría salvación, porque la palabra de Dios dice de esta manera, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Hay que creer con el corazón, hermanos, que Jesús fue levantado de entre los muertos. Hay que vivirlo con pasión, que Dios un día levantó a Jesús con el poder del Espíritu Santo de entre los muertos. Y esto hay que creerlo con el corazón, hay que abrazarlo y hay que vivir por esa causa, como lo hicieron muchos de sus discípulos, que dieron su vida por el Cristo resucitado, porque ellos tuvieron esa evidencia y pudieron testificar que Cristo había resucitado, porque Jesús les dijo: palpad y ved que soy yo mismo. Y ellos tuvieron la oportunidad de tocar al Señor, de comer con el Señor antes de que ascendiera a los cielos, y vemos esta increíble experiencia de los discípulos, y ellos creyeron en el corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Y cuando nosotros creemos con el corazón esta verdad teológica, que es el centro mismo de la Biblia, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que tenemos que confesar con la boca, pero también tenemos que creer con el corazón que Jesús se ha levantado de entre los muertos. Y aunque nosotros no lo hemos visto, dice la palabra de Dios que habremos muchos que seremos llamados bienaventurados, que si han verlo presenciado, lo hemos creído. Tú estás en ese equipo, tú estás en ese grupo que si han visto al Señor, tú has sentido su gloria y su presencia. Yo estaba viendo las Escrituras, hermanos, y estaba viendo la hermosa experiencia de que muchas personas le hicieron bien a Jesús aun cuando Él estaba muerto. Él estuvo muerto, y vamos a ir leyendo ahí en San Juan 19, del versículo 38, dice la palabra del Señor: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó, y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, al que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, ahí había un huerto, en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Y allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y por aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Me llama la atención estos dos hombres, que son José de Arimatea y Nicodemo. José de Arimatea fue ante Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y me llama la atención que Nicodemo, el que había visitado al Señor de noche, ese Nicodemo, ¿verdad?, dijo que él trajo compuestos de mirra y de aloes, como de 100 libras. Estuve investigando, hermanos, son aproximadamente 45 kilos, ¿verdad?, de especies aromáticas, de mirras y aloes. Y con estas 100 libras solamente se podían embalsamar, ¿verdad?, funerales reales. Fue el Señor
preparado por Nicodemo como un rey. Por eso la palabra de Dios en Isaías dice que con los reyes fue su sepultura, porque la preparación del maestro en ese manto que Nicodemo trajo, ¿verdad? Y esos compuestos que eran aproximadamente 45 kilos de compuestos, que en esos entonces, hermanos, las especies eran productos de importación traídos de la India, traídos de Mesopotamia, eran valiosísimos, era muy caro. Así como, para hacer un comparativo, aquella mujer que tan solo trajo 1 libra de nardo cuando estuvo con el Señor para enjugar sus pies, y estuvo con el maestro, que la casa se llenó de ese aroma de nardo puro. Esa una libra tan solo era el salario de un año de un trabajador. Imagínense ustedes 100 libras de estos compuestos de mirra y aloe. Por eso, hermanos, ese tipo, ¿verdad?, de preparación solamente se ocupaba en los funerales de los reyes. Y lo que Nicodemo estaba confesando, haciendo esta preparación para nuestro Señor, era que Él era un rey, que Él se merecía la sepultura de un rey, ¿verdad? Y entonces, hermanos, vemos esta situación con estos 2 hombres que, a pesar, ¿verdad?, de que fueron discípulos secretos, ¿verdad?, discípulos de la secreta del maestro, tuvieron una actitud de amor para Él y hicieron, ¿verdad?, lo que su corazón, ¿verdad?, les dictaba. Y vemos así, ¿verdad?, que ponen al maestro en una tumba que ninguno había sido puesto ahí aún. Y entonces cierran la tumba, que estaba esa tumba cavada en una roca, y vemos que la cierran. Y vemos también en otros capítulos, en otros evangelios, ¿verdad?, que pusieron el sello en esa tumba, pusieron el sello de Roma y pusieron guardias, porque se acordaron. Yo creo que fueron los únicos que se acordaron, ¿verdad?, en los enemigos de Jesús, ¿verdad?, que Él había dicho que iba a resucitar al 3er día. Y entonces ellos se pusieron las pilas y dijeron: hay que poner guardias, hay que poner un sello, no podemos estar desprevenidos porque se lo pueden robar. Y vemos así, hermanos, que el hombre hace cosas, ¿verdad?, en contra de la voluntad de Dios, pero para Dios nada es imposible. Cuando Dios cumple su palabra, Él la cumple de una vez y para siempre. Para Él nada lo puede detener, ninguna voluntad de Pilato ni del sumo sacerdote pudo detener la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La piedra fue movida cuando el Señor, ¿verdad?, resucitó. Vemos a otras mujeres que prepararon especies aromáticas que también eran de un alto valor, ¿verdad? Y vemos el amor incondicional de María Magdalena, que María Magdalena es una mujer ejemplar desde que se convierte a Jesucristo. Fue una mujer que vivió con un corazón agradecido por el Señor, porque la palabra de Dios dice que esta mujer tenía 7 demonios. Esa mujer estaba encadenada, las garras de Satanás la tenían oprimida, pero tuvo un encuentro con Jesucristo y María Magdalena fue libre. Y desde que María Magdalena fue libre, sirvió al Señor con sus bienes, sirvió al Señor y siguió al Maestro hasta la muerte, hasta la cruz. Estuvo siempre a un lado del Maestro. Dice la palabra de Dios que de lejos ella le estaba observando cómo le hacían al Maestro. Y es un corazón el que tiene María Magdalena, un corazón agradecido por lo que el Maestro hizo en su vida, de tal manera que tan triste estaba, ¿verdad?, que ellos prepararon con otras mujeres especies aromáticas para preparar al Maestro. Y decía el pastor hace algunos días que esos ungüentos jamás se usaron, porque el Señor antes
ya había resucitado. Cuando ellas vienen a la tumba, María llorando afuera del sepulcro, desconsolada porque no encontraron el cuerpo del maestro, pensaron que se lo habían llevado. ¿Y saben por qué pensaban que se lo habían llevado? Porque ninguno que moría en una cruz como un delincuente era digno de tener un sepulcro de esa magnitud. Esos sepulcros estaban apartados para gente ricas. Y entonces ellos decían, porque el maestro murió en la cruz, no se merece esa tumba. A lo mejor se lo llevaron, a lo mejor lo pusieron en otro lado, porque eran las costumbres de Roma y ellos vivían bajo ese imperio, y esos eran las leyes de Roma. Y entonces, hermanos, vemos que ni aún Roma pudo, ¿verdad?, contra esas profecías que decía dice en el libro de Isaías, que fue enterrado entre reyes. Y entonces, hermanos, vemos esta María maravillosa, ¿verdad?, llorando, ¿verdad? Se les había olvidado, ¿verdad?, que el Señor había dicho que iba a resucitar al tercer día. Era tanta su tristeza, ¿verdad?, de todos sus discípulos encerrados, esparcidos, ¿verdad?, entristecidos, que no se acordaban que el Señor había prometido resucitar. Nos da, ¿verdad?, mucha admiración, ¿verdad?, todo esto, porque a veces pensamos, ¿verdad?, si yo hubiera estado ahí, yo a lo mejor hubiera entendido y estado ahí con el maestro en su resurrección. Pero, hermanos, ellos estaban entristecidos a causa de todo lo que habían vivido. Y entonces, hermanas, se le aparece a María como la primera mujer, a María Magdalena, ¿verdad?, cuando le dicen, hay unos ángeles que me encanta, que dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Porque Él ha resucitado. María, ¿verdad?, tiene un encuentro con el Jesús resucitado, y amorosamente le dice, mujer, ¿por qué lloras y a quién buscas? ¿Verdad? Dice aquí la palabra del Señor, pensando que era el hortelano, le dijo, dime dónde te lo has llevado y yo me lo llevaré. Y Jesús le dijo, María, y volviéndose ella le dijo, maestro, ¿verdad? Y vemos ahí un encuentro maravilloso entre Jesús y María Magdalena, y le da la instrucción, ¿verdad?, de ir a decirle a los discípulos estas buenas nuevas de que Jesús había resucitado. Muchos no le creyeron, pero ella había tenido un encuentro maravilloso con el Cristo resucitado. Qué hermosa experiencia, hermanos, estar en esos momentos ahí donde el Señor se le aparece a María Magdalena. Vamos a ver dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que al encontrarse con María Magdalena le dice el Señor, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué día tan maravilloso en este encuentro, ¿verdad? No sabían, hermanos, los discípulos aún entristecidos, que Jesús había resucitado. Vemos esta experiencia maravillosa, ¿verdad? ¿Cómo no ha de haber resucitado el Señor si Él era la resurrección? Jesús era la resurrección. Vemos en Primera de Corintios, hermanos, en Primera de Corintios capítulo 15, desde el versículo 14, algunas consecuencias desastrosas si Cristo no hubiera resucitado. Vamos a ver en esa cita, Primera de Corintios 15, desde el versículo 14.
dice la palabra del Señor, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Lo que dice esto, hermanos, es que si Cristo no resucitó, somos los más miserables de toda la tierra. Dice la palabra del Señor que nuestra fe es vana, que nuestra predicación es vana y que aún estamos muertos en nuestros pecados. Pero como Cristo resucitó, somos los más bienaventurados de todos los hombres. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, estaríamos aquí perdiendo el tiempo. Estaríamos perdiendo el tiempo en la predicación. Estaríamos perdiendo el tiempo en la fe. No tendríamos esperanza. No tendríamos, hermanos, fe. Dice la palabra del Señor, y que aún estaríamos muertos en nuestros pecados. Y no tendríamos una transformación de vida en un nuevo nacimiento. Pero como Cristo ha resucitado, hermanos, nuestra fe está basada en este Cristo resucitado, y nuestra fe, ¿verdad?, es la que mueve montañas, según lo que Jesucristo dijo. Lo que Jesucristo dijo es: ir y predicar el evangelio a toda criatura, porque todo esto trae un fruto de vida en el ser humano. La resurrección quiere decir volver a levantarse de entre los muertos. Eso es lo que quiere decir resurrección. Y hay unas diferencias, hermanos, como ya habíamos comentado al principio, entre el Cristo que resucitó y el resto de las personas que murieron y resucitaron, como el hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? Y como el mismo Lázaro, que es muy conocido para todos nosotros. Todos esos hombres resucitaron, pero volvieron a morir, que sería una diferencia. Y la segunda diferencia, que así como murieron, ¿verdad?, con sus defectos, con sus hábitos, así resucitaron. Pero Jesús murió con todos los pecados de la humanidad, con la iniquidad de la humanidad, con la maldad de la humanidad, y se levantó sin ninguno de ellos. Se levantó con un cuerpo glorificado. Lázaro resucitó como un pecador y volvió a morir, pero Jesús se levantó con un cuerpo glorificado. Por eso la palabra de Dios dice que es el primogénito de entre los muertos, porque es el único que resucitó para no morir jamás, y está sentado a la diestra del Padre. Y eso nos llena de fe a nosotros, hermanos, porque la resurrección es la garantía de sus promesas. La resurrección, ¿verdad?, es la garantía de sus promesas. Jesús hizo aquí en la tierra asombrosas afirmaciones y promesas a sus seguidores, que debían haberles parecido increíbles mientras Jesús estaba en la tumba. Mientras Jesús estaba en la tumba, yo creo que ellos estaban cuestionándose muchas cosas, pero, ¿verdad?, vemos en la palabra del Señor, por ejemplo, que unas promesas que el Señor hizo es, por ejemplo, cuando resucita a Lázaro, cuando dice: yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. También dijo el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y también dijo el Señor: el diablo ha venido para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que tengan una vida en abundancia. Y todas esas palabras, hermanos, fueron unas promesas,
¿verdad? Que fueron enterradas con todo el pecado del mundo y su iniquidad. Pero cuando Jesús resucita, todas sus promesas salen con Él, con poder y autoridad. Por eso es que la resurrección es la garantía de todas sus promesas, de todo lo que Él te ha prometido, todo lo que le prometió a sus discípulos. Cuando estén 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Yo soy el pan de vida, y el que de mí come jamás tendrá hambre, y el que de mí bebe jamás tendrá sed. Y la resurrección, hermanos, es la garantía de cada una de las promesas de nuestro Señor Jesucristo, que cuando salió de la tumba, salió con todas sus promesas para hacerlas una realidad en la iglesia. Cuando dice el Señor: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, es porque así es. Porque la resurrección es la garantía de sus promesas, es una validación, ¿verdad? Es el único, ¿verdad?, líder espiritual que puede dar testimonio, ¿verdad?, que Él resucitó, y nadie más tiene ese testimonio aquí en la tierra. Ni Buda ni Mahoma están conscientes que están en una tumba, pero Jesucristo es el único que da testimonio de que Él resucitó de entre los muertos y ascendió al Padre. Y por esa realidad bíblica, muchos discípulos dieron su vida por un Cristo resucitado. Yo creo que nadie hubiera muerto, ¿verdad?, por un líder sin poder, pero muchos de sus discípulos dieron su vida porque tuvieron un encuentro sobrenatural con el Cristo resucitado, y ellos daban su vida a causa de su poder y de sus promesas, ¿verdad? La resurrección es la demostración de la derrota de Satanás, hermanos. Satanás está derrotado porque Jesucristo ha resucitado. Jesucristo, lo vimos hace unos días, llevó en la cruz el pecado de la humanidad. Pero si Jesús no hubiera resucitado, ahí se hubiera quedado la historia como un buen líder religioso. Pero cuando Jesucristo resucita, es la demostración, hermanos, que Satanás ha sido derrotado, ¿verdad? Y estábamos viendo en Génesis 3:15, cuando el Señor le dice a la serpiente, vamos a ir a Génesis 3:15 para que lo veamos, ¿verdad? Es la victoria sobre Satanás y sobre el pecado, porque la paga del pecado es muerte. El pecado de Adán en el huerto del Edén tuvo como resultado la condenación para la humanidad, la separación de la presencia de Dios y la muerte. Ese fue el resultado, ¿verdad?, del pecado de Adán en el huerto del Edén, en Génesis 3:15. Y vemos ahí una promesa que se cumple en la resurrección, cuando dice el Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y resucita, le está dando a Satanás, ¿verdad?, en la cabeza. Es una muerte definitiva cuando el Señor le pone, ¿verdad?, la herida en la cabeza. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, ahí en Génesis 3:15, que hay una victoria, ¿verdad? Hay una victoria en el nombre de Cristo, en la resurrección, ¿verdad?, que nos da la victoria sobre el pecado, que nos acerca a la presencia del Señor, que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que ya no hay más separación entre la humanidad y Dios, porque ya existe un camino que nos acerca al Padre, y ese es el Jesucristo resucitado. Y la muerte es el que vino para decirnos: yo vengo para que tengan vida eterna, ¿verdad? Y el que está en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra del Señor. Y el Señor vino a hacer una restauración, ¿verdad?, de ese Adán caído,
con el Jesucristo resucitado. Por eso tenemos victoria. Por eso la iglesia puede acercarse confiadamente ante el trono de la gracia, no por nuestros méritos, sino por la sangre poderosa de Cristo y por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Por eso, hermanos, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Ya no hay separación, porque Jesucristo nos ha hecho un solo pueblo y la presencia de Dios está en su iglesia. Y la muerte, hermanos, dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos vida eterna. Los que están en Cristo, ¿verdad?, aunque estén muertos, vivirán. Tenemos un acceso al paraíso. Por eso le dijo a aquel ladrón: de cierto estarás hoy conmigo en el paraíso. Son todo lo que se logra, hermanos, a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso cuando la simiente de la mujer es aquel verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, que cargó el pecado de todos nosotros y murió en la cruz del Calvario. Dice Filipenses 2:6, que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios y no se aferró a que era Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es nuestro Señor, que por amor, hermanos, y porque Él ya había dado su palabra en Génesis 3:15, vino el tiempo del cumplimiento, cuando la simiente de la mujer, que es ese verbo que se hizo carne, es nuestro Señor Jesucristo, y que habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y vimos que iba caminando haciendo milagros, iba caminando multiplicando los panes y los peces, iba caminando, iba bendiciendo a los niños, iba caminando, iba resucitando muertos, iba limpiando leprosos, iba demostrando el amor de Dios a través de su vida. Y vemos ese Jesucristo resucitado, hermanos, maravilloso nuestro Dios, que vino para darnos vida y vida en abundancia. Por eso la iglesia del Señor camina en victoria, no por nuestros méritos, no por nuestras habilidades. Caminamos en victoria, hermanos, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos vida y vida en abundancia, y eso nos debe de llenar de gozo. Por eso danzamos, por eso bailamos, por eso nos gozamos, porque la presencia de Dios, porque esta obra maravillosa redentora, que es completa, que no necesita ninguna añadidura. No hay obra humana que tú puedas hacer para alcanzar el cielo, ni el perdón, si no te acercas a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que es la única que nos puede acercar al Padre, porque el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hermanos, nos llenamos de gozo, nos llenamos de regocijo, porque la palabra del Señor es muy clara cuando nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por último, hermanos, el Jesús resucitado nos ha dejado una encomienda maravillosa de ir por todo el mundo y predicar buenas nuevas a todos. Buenas nuevas a los quebrantados de corazón, buenas nuevas a los enlutados, buenas nuevas a los oprimidos, buenas nuevas a los abatidos, dice la palabra del Señor. Por eso la iglesia camina en victoria, y nosotros nos debemos levantar predicando a un Jesucristo resucitado, que la muerte no lo pudo detener. Podemos levantarnos, hermanos, para predicar a este Jesús, que en sus últimas palabras aquí en la tierra todavía se acordaba de ti y de mí, ¿verdad? Y decía: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Oh, hermanos, esa es la encomienda del Señor,
predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Una buena noticia. Cuando una persona como María Magdalena, que hermanos, no hay otra cosa, hermanos, que agradecer, que nosotros hemos sido libres por la sangre de Cristo y hemos sido victoriosos por su resurrección. En esa camina la iglesia de Cristo. Por eso dice el Señor que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, no porque estemos guapos ni porque seamos muy buenos. Las puertas del infierno, hermanos, no prevalecerán contra la iglesia, porque Jesucristo ha resucitado. Por eso dice la palabra de Jesús que en Cristo somos más que vencedores. No somos por nosotros mismos, es en Cristo resucitado que somos más que vencedores. Y necesitamos, hermanos, vivir así, como vencedores en Cristo, en todas las áreas de nuestra vida. Vivir como los vencedores, porque venimos cargando, hermanos, el testimonio de Jesús como hijos del Señor, con una iglesia gloriosa, lavada con la sangre de Cristo. Entonces nosotros debemos de vivir vidas en victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. En ese Cristo resucitado, que la muerte no lo pudo detener. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Yo le voy a pedir al pastor que pase. Agradezco, hermanos, su atención, y damos gracias al Señor porque hoy conocemos a ese Jesús resucitado, que tiene todo poder para levantarnos, que tiene el poder para sanarnos, que tiene el poder para proveernos, que tiene el poder para darnos vida en abundancia. Y a mí eso me encanta, porque esa vida en abundancia habla de una plenitud de gozo, habla de una plenitud de vida. Nosotros no podemos vivir como cristianos sin esa plenitud, porque Jesús lo ha prometido y lo confirmó con su resurrección. Y necesitamos, hermanos, vivir en esa plenitud de vida que Él nos ofrece. ¿Sabes qué? El diablo, dice la palabra del Señor, ha venido para matar, para robar y para destruir. Y seguramente en algún tiempo tú sufriste de esto, del robo. A lo mejor aquí se te fue robado algo, a lo mejor se estaba destruyendo algo, y esa es la obra del diablo. Pero cuando dice la palabra de Dios que Cristo ha venido, y Él mismo lo dijo, para que tengan vida y vida en abundancia, hermanos, eso nos hace ver que Jesucristo no nos quiere ver entristecidos, porque esta vida en abundancia habla de plenitud de gozo, habla de una vida, ¿verdad?, basadas en las promesas del Señor por la confirmación de su resurrección. Por eso la iglesia del Señor se debe levantar con poder, confiando, hermanos, que todas estas promesas que están aquí escritas son nuestras, y que Dios a su tiempo va a cumplir cada una de ellas, ¿verdad? Que Dios les bendiga, hermanos. Que las mujeres en la mañana de resurrección fueron más valientes que los varones. ¿Dónde estaban los discípulos? Todos se habían ido. Alguna parte de la Biblia dice que hasta incluso se fueron desnudos uno de ellos. Otros dicen que estaban como dormidos, cansados. Y esta mañana la prédica inicia diciendo de dos personajes, varones, que fueron personajes que uno de ellos dice que por miedo, que fueron de manera secreta a ver a Pilato y le pidieron el cuerpo. Otro, Nicodemo, dice que preparó, ¿cuántos kilos más o menos? 45 kilos, 100 libras. Me gustó esa parte que dice que tuvo una preparación como rey, en un lugar único, preparado para ricos. ¿Saben? Qué excelente atención tuvo Nicodemo, y qué excelente atención tuvo, ¿cómo se llama el otro personaje? José de Arimatea. Les hago una pregunta, pero
pero ¿será que quién podía proveer eso? Pedro, el apóstol Pedro, ¿estaba en condiciones de proveer eso? No, ¿verdad? María Magdalena estaba en condiciones de proveer ese sepulcro, ¿no? Y en ese pensamiento yo creo que como familias, como seres humanos, estamos en condiciones de dar algo a Jesús. Ellos, como personas cultas, preparadas, tuvieron esos recursos y esa valentía, esa acción para ir. Por un momento imagine usted si no hubiera existido quien reclamase el cuerpo. Pero gracias por la misericordia. Gracias por la misericordia de María Magdalena, por ese amor, por esa atención. La predicación esta mañana dice que en ella había 7 demonios. ¿Cómo una persona puede almacenar, contener o ser influenciado por 7 espíritus distintos? De maldad, quizás de pecado, quizás de lujuria, no sé. Impresionante. Yo creo que estamos viviendo los últimos tiempos. Yo lo creo. No soy fatalista, ¿verdad? Soy muy optimista con respecto a la vida, pero yo creo que estamos viviendo los últimos tiempos, o los tiempos más difíciles como generación. Hace 40 años no se observaba lo que hoy puede verse, ni hace 10 quizás. Hoy la Biblia dice que la maldad se iba a multiplicar y se ha multiplicado. Hay un profeta que es el profeta Daniel, no voy a terminar, solamente estoy cerrando. Dice así casi al final, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿De qué depende que seamos despertados un día y tengamos una decisión? Unos para vida eterna y otros para confusión y para vergüenza. ¿De qué depende? Depende de decirle sí a Jesús. Depende de ampararse en el pacto de Jesús. El Espíritu le dice a Daniel: cierra esas palabras, cierra ese libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Y le dice: y la ciencia se va a multiplicar. A ver, la ciencia se ha multiplicado. Nunca como los últimos 30 años se ha multiplicado. Hace 30 años creo que no existía internet. Hace 30 años no podían operar con paroscopía, con lamparitas. Hace poco leí que hasta un cerebro de plástico le pusieron a una persona en Europa. La ciencia se ha multiplicado. Y a nosotros como generación nos toca decidir por Jesús. María Magdalena decidió por Jesús. Nicodemo decidió hacer un bien a Jesús. Lo único seguro es que un día vamos a partir. Eso es lo único seguro. Y de dónde pasamos la eternidad depende de nosotros. Porque de nosotros depende decirle sí a Jesús. La resurrección es un día de victoria, pero también debe ser un día de mucha reflexión. De decidir: ¿dónde está mi vida hoy? ¿Hacia dónde estoy caminando con mi vida? ¿Estoy caminando como fueron estos personajes heroicos de la Biblia? ¿O estoy caminando en la desesperación o en la incredulidad? ¿O estoy caminando dejándome llevar por el mundo? ¿Estoy caminando hacia el Cristo resucitado? ¿O estoy caminando sin rumbo?
Yo creo que tú estás esta mañana para oír este mensaje. La iglesia se fundamenta no en una religión de mandamientos de hombres, se fundamenta en esta fe de un hombre que también fue Dios y que venció la tumba. Oh, hermanos, ese es Jesús. Di conmigo Jesús. Jesús. Di conmigo Jesús. Lo más maravilloso es que Él prometió estar todos los días con su iglesia. Dice, hasta el fin del mundo. Por 2014 años, más o menos, ha estado Jesús con sus iglesias. Eso significa que esta mañana está aquí. Jesús está aquí. Oh, maravilloso. ¿Cómo caminar hacia allá? ¿Cómo caminar hacia el Cristo resucitado? ¿Sabes? Es por fe. Es por fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que Él existe. La fe es el único medio para llegar a Dios. Y porque Cristo resucitó, un día viviremos con Él. El único momento más difícil es el de la muerte, ¿verdad? Nadie aquí ha pensado en la muerte, ¿verdad? ¿Quién piensa el modelo de cómo se va a morir? ¿Verdad que no? Es más, cuando queremos pensar en la muerte, pensamos, yo quiero dormirme y ya no, ¿verdad? Todos pensamos así. Pero la única verdad es que un día vamos a morir. Pero el Señor dice que Él tiene las llaves de la muerte. Y dice, todo el que en mí cree, no estará muerto, porque yo soy la resurrección. Hay un canto hermoso que dice, recibe toda la gloria. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Señor. Maravilloso Señor. Milagroso Jesús. Tienes el lugar de tu presencia. Y has de extender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en Permítame un momento, permítame. Si esto fuera cambiar de religión, no tendría sentido. Una religión es la reunión de tantas costumbres humanas. Si tú estás aquí por primera o segunda ocasión, yo te quiero decir esto: respeto tu religión, respetamos tu religión, pero queremos invitarte a que leas la palabra de Dios, a que conozcas de Dios. La única manera para conocer de Dios es leyendo la Biblia. Lee tu Biblia, indaga del Señor y te vas a dar cuenta que ahí están las palabras de vida. Claudio Freixo, un pastor argentino, dice que visitó la cárcel y que sacaban a los presos y les daba un Nuevo Testamento, y había un personaje ahí malo que dijo, yo no quiero nada con su religión, no, es más, si me lo das me lo voy a fumar, si me das ese libro me lo voy a fumar. Y alguien con temor le dijo, pues aquí está el Israel,
Dice que fueron a los 15 días y allí en la reunión estaba ese personaje. Y querían saber qué había pasado. Y le dijo, me diste el libro. Le arranqué la primera página, me la fumé como te dije. Dice, pero cometí un error. La leí antes. Y a la tercera, cuarta página caí de rodillas pidiéndole a Dios una oportunidad para mí. No hay corazón tan duro que se resista a la voz de Dios. ¿Sabes? Queremos invitarte a que busques de Dios. Queremos invitarte a que busques de Dios. Lee, entérate, infórmate y ríndele tu vida a Jesús. Quiero levantar a ti mis manos. Levanta tus manos esta mañana. Maravilloso Señor, milagroso Jesús.